Bueno, ¿cómo andan? Vamos a 2 Corintios 4, del 4 al 6. Mientras buscan el texto, agradecerles de parte de Marty por la despedida de ayer. Nos estamos sacando harina y huevo todavía de las orejas. Gracias a Jorge y Lichi. Así que fue un lindo momento y muchas gracias realmente. Esta mañana quería que consideremos, que veamos. 2 Corintios 4, vamos a leer del versículo 4 al versículo 6. Leemos. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesús como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de faz de Jesucristo. Esta mañana quiero que consideremos esta última parte como tema principal, la gloria de Dios en Jesucristo. Primero, quiero que veamos, pensamos, meditamos, ¿qué es la gloria de Dios? Tenemos muchos conceptos por ahí que podemos ir armando, que podemos ir a través de nuestra vida, ir pensando, ir considerando o leyendo diferentes definiciones de qué es la gloria de Dios. A mí en particular hay una que me gusta, que es el conjunto o la suma o la totalidad de todos los atributos de Dios expresados o manifestados. Un ejemplo vemos en Isaías 6, por ejemplo, cuando Isaías tiene la visión del templo de Dios en el templo y dice, y la gloria de Dios llenó el templo, ¿sí? Es la manifestación de todos sus atributos. Vemos la gloria, por ejemplo, de Dios en la naturaleza. El Salmo 19 dice, los cielos de Dios cuentan la gloria de Dios. Vemos una parte de su gloria ahí. Vemos también en la Biblia representaciones o manifestaciones de la gloria de Dios. Por ejemplo, la columna de fuego, la nube que guiaba al pueblo. Son representaciones gloriosas, representaciones sobrenaturales de la gloria de Dios. También en el monte Sinaí, por ejemplo, ese me gustaría leerlo, en Éxodo 19, 18. Se lo leo yo, si quieren lo tengo acá marcado. Éxodo 19, 18 dice, todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Vemos ahí una manifestación de la gloria de Dios de una forma totalmente sobrenatural, un estruendo tremendo, un pueblo entero se asustaba por eso, y no es para menos. Vemos como una forma tan atemorizante de ver la gloria de Dios, como todo un monte prendido fuego, tronando, vemos la gloria de Dios ahí. También, como dijimos, que lo vemos en la naturaleza, lo vemos desde la grandeza de las montañas, el océano, en la belleza de los animales, en la belleza de los paisajes. Ahí vemos la gloria de Dios, vemos otra faceta también de la gloria de Dios en su belleza. Estas cosas las veíamos desde siempre. Sin ser hijos de Dios podemos disfrutar un amanecer, podemos ver un lindo paisaje y hasta aún decir lo hizo Dios y ser incrédulos, eso no importa. Enfocándonos en el texto de hoy, empieza el versículo 4, en los cuales, acá está hablando de los incrédulos, en los capítulos anteriores, Pablo explica que son las personas que tienen los ojos velados para conocer a Dios. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Nosotros por naturaleza teníamos cegado todo lo que era nuestra capacidad de poder conocer a Dios, de poder entenderlo, de poder disfrutar de Él a causa de nuestro pecado. Nuestra naturaleza nos separaba de Él. No podíamos ver el reino de Dios, no podíamos conocerlo.
En Juan 3:3, Jesús hablando con Nicodemo dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y nosotros estábamos así, estábamos cegados, nuestro entendimiento, cegado nuestro espíritu, no podíamos conocer a Dios. Y entonces, con todas estas manifestaciones que había de la gloria de Dios, hay algo todavía que es mayor que eso, mayor que una columna de fuego, mayor que la naturaleza, mayor que la belleza que encontramos en toda la creación, mayor que un monte humeando, tronando. Y acá nos dice que lo mayor de eso es la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Jesucristo es la mayor revelación de la gloria de Dios, mayor que todas las revelaciones que hubo en la historia antes, la mayor revelación es Jesucristo. Perdón. Es la mayor revelación de Dios para nosotros. No solamente es la mayor revelación, sino que es, acá dice, la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Mayor que cualquier cosa que glorifica a Dios, mayor que la suma de sus atributos, mayor que todo lo que conocemos, es Cristo, porque es Dios hecho hombre, Dios acercándose a nosotros. Vemos entonces, podemos pensar si Cristo es la mayor gloria de Dios revelada, la mayor revelación. Podemos pensar cuál es el mayor privilegio entonces del Evangelio. En la cena nos congregamos a través de esta forma, recordando el Evangelio, recordando la obra y la persona de Cristo. Podemos pensar entonces cuál es el mayor privilegio del Evangelio. Podemos decir, que nos perdonó de nuestros pecados. Podemos decir que es un privilegio. Podemos decir que estamos en comunión con hermanos, salvos también como nosotros. Es un privilegio. Podemos decir que no ir al infierno. Algunos dicen, bueno, es un privilegio muy grande no ir al infierno. Pero el mayor privilegio es conocer a Cristo. El mayor privilegio que tenemos, que no podíamos por naturaleza, es conocer a Cristo, porque Él es la imagen de la gloria de Dios. A través de Él conocemos a Dios. La mayor manifestación de todas es Cristo. En Cristo y su obra vemos la gloria de Dios. En el Evangelio vemos la revelación mayor de la gloria de Dios. Ahí vemos su justicia, su amor, su misericordia, su justicia, todo revelado en la obra de Cristo. En la obra y la persona de Cristo. A veces parece que reducimos el Evangelio a simples pasos de acciones. Cristo murió, resucitó y ascendió a los cielos. Sí, eso es verdad, es una verdad gloriosa, y creyendo eso, sos salvo por la fe, si creíste eso. Pero no es solamente eso, no nos alcanza la vida ni toda la eternidad para profundizar en la persona y la obra del Evangelio, en su justicia, su amor, su bondad, en cómo Él cargó la ira por nosotros, en cómo Él cargó nuestro pecado. Vemos todos los atributos desplegados en esa acción. Estos días hablaba con Marty y pensaba de que, yo decía, esta semana, por ejemplo, ¿qué aprendí de Cristo? Si Cristo es la mayor revelación de Dios, tenemos que esforzarnos por conocer a Cristo. A veces decimos, sí, yo ya conozco de Cristo, conozco, sí, que nació en Belén, conozco toda la historia, pero no conozco la persona de Cristo, no conozco sus atributos, no conozco quién es. Todas las semanas podríamos preguntarnos cuando llegamos a la cena, ¿qué aprendí de Cristo? ¿Qué conocí de Dios? ¿Qué me maravilló de la persona de Cristo? No estoy hablando de un curso de cristología nomás, de teología sistemática. Es algo que podemos hacer, que está bueno hacerlo, que nos ayuda, pero no es un tema intelectual, no es un tema simplemente de guardar datos acerca de Dios. Datos, a veces parecemos que tenemos un comentario bíblico acerca de Dios y un ministerio de 3 a 3 años y medio, de esto y lo otro, sabemos muchos datos. Que está bueno saberlo, nos ayuda a entender. Pero si no, viene acompañado con un corazón que se asombre de Dios, como si estuviéramos viendo lo que realmente es la mayor manifestación de Dios, no estaríamos en el mismo lugar, por ejemplo, si estuviéramos frente al monte Sinaí, que estaría tronando y humeando, no estaríamos diciendo, la altura del monte
es tanto. El humo sube a tanta altura, el viento tira el humo para aquel lado. No estaríamos calculando esas cosas, no estaríamos estudiando el monte de una forma tan fría, por decirlo así. Estaríamos seguramente asustados corriendo por ahí. Pero con Cristo el asombro tiene que ser tanto por nuestra mente. Dios nos dio la mente para que la usemos, para glorificarle, para que estudiemos, sí, los datos, la historia, todo lo que pasó, lo que Dios hizo, pero acompañado de lo que con una perspectiva correcta de a quién estamos estudiando, a quién estamos viendo y conociendo, sobre todo, que es Cristo mismo, nuestro Señor. Acá dice, sino a Jesucristo como Señor, en el versículo 5. Señor nuestro, dueño nuestro. Así tenemos que considerar y tener a Cristo en ese estima. En las canciones que estábamos cantando recién también, casi todas resaltaban la persona y la obra de Cristo. Y está bueno que preparen nuestros corazones y nuestras mentes para esto. Las personas incrédulas tienen cegado el entendimiento, como teníamos nosotros, y su mayor estima, nuestra mayor estima, no era Cristo, era todo lo que hacíamos nosotros, era cualquier otra cosa. Y si todavía tu mayor estima no es conocer a Cristo, tu mayor estima en este tiempo no es disfrutar de la persona de Cristo, no es conocer a Cristo, realmente tampoco sos salvo. Es raro por ahí decirlo en una cena donde siempre decimos que somos todos hermanos, pero no sabemos. Ninguno de nosotros puede saber por otra persona quién es salvo, no solamente vos y Cristo y Dios. Entonces, examinando nuestro corazón, por ahí, siendo hijos de Dios, nuestro mayor deleite no es Cristo, nuestro mayor deleite es, no sé, la iglesia. Disfruto del estar acá, cantar, bueno, cuando era presencial, el ir, el abrazarnos, el estar juntos, o, no sé, leer, saber muchas cosas, el estudiar la parte intelectual, leer muchas cosas de otros con el motivo incorrecto. Y no es mi deleite mayor Cristo. Cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en nuestro corazón, no estamos viendo la gloria de Cristo en ese momento. Entonces, hermanos, lo que quería dejar como meditación y como pensamiento, estos textos son muy, muy profundos, podemos pasar mucho tiempo profundizando y profundizando en esto, que es tan hermoso de cómo Dios, el Dios eterno, el Dios soberano, el Dios que hizo resplandecer las luces en las tinieblas, como dice el versículo 6, se presentó en la forma de un hombre y que la mayor gloria sea en Cristo. En Hebreos 1, también hablando acerca de la grandeza de Cristo, Hebreos 1:3, está hablando de Cristo, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación por nuestros pecados, por medio de sí mismo. Encima, la revelación más grande de Dios pagó nuestros pecados. Se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. La mayor revelación de la gloria de Dios, la mayor muestra de todos sus atributos en su obra y en su persona, pagó nuestros pecados, hermanos, los nuestros. Él murió realmente por nosotros. Y es algo que no nos tiene que dejar de maravillar. A veces parece que nos acostumbramos al Evangelio, nos acostumbramos a las buenas noticias que Dios nos da. Dios realmente, por eso cuando dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, siendo Él nuestro Señor. Entonces les invito, hermanos, que en este momento y también en la semana pensemos si realmente estamos estudiando, conociendo. Dios nos dejó una palabra escrita que podemos entender, una palabra que es sencilla, no es algo oscuro, no es algo esotérico que no podemos entender, que necesitamos, no sé, ser súper inteligentes para entender. No, tenemos que leer la Biblia, obedecerla y buscar conocer a Cristo, buscar conocer a Jesús. Entonces, que esta semana sea un esfuerzo para que podamos, la semana que viene, decir, esta semana conocí acerca de la dulzura de Cristo, conocí acerca de su autoridad, de su poder, de su soberanía.
Vamos a pasar toda la eternidad conociendo y adorando a Dios por lo que Él es y por lo que Él hizo. Quería que leamos un pasaje para terminar, Efesios 5, que es un... Romanos, de Romanos y dije Efesios. Romanos 5, y pensando en esto, de quién es nuestro Señor, de que es la mayor revelación de Dios, todo lo que hizo por nosotros, la mayor revelación por nosotros mismos, Él se ofreció por nosotros. Y leamos esto en forma, con un corazón de adoración, con un corazón agradecido por todo lo que hizo por nosotros. Romanos 5, ¿sí? Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, a la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando éramos aún débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y acá el versículo 11 me llama la atención porque esta grandeza que dice, que leímos que fuimos salvos, y dice, y no solo esto, como si fuera poco, como si no recibiéramos mucho por gracia, si no recibiéramos todo esto por una forma totalmente inmerecida. Y no solo esto, sino que nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. La gloria del Evangelio, la mayor obra del Evangelio, es conocer a este Señor, conocer a Cristo. Y a través de Él, conocer a Dios, como Él es la gloria de Dios. Y no solo esto, como si no hubiera más todavía, y no solo esto. Así que, hermanos, espero que haya sido de bendición y que en este momento tan especial que vamos a recordarlo en los símbolos, a toda la obra y la persona de Dios, nuestro corazón realmente tome conciencia de a quién estamos recordando y esforcémonos en conocerle, en amarle cada día más y en gloriarnos cada día más en él. Que Dios le bendiga.